Bien, Ángela, hay muchísimas preguntas para ti, de todo tipo. Pero vamos a comenzar con muchísimas del pasado 1 de diciembre, que tú todavía no eras jefe de gobierno, pero bueno, te toca. Dice, por ejemplo, Malvicho, Juan Pablo Galicia, dice, ¿cuándo actuará contra las detenciones arbitrarias y tortura contra manifestantes que no vandalizaron? ¿Cuándo? Mira, de todo ese bloque que puede haber Sí. y que nos están preguntando en la red, yo te diría en general, he dado la instrucción de que se analice caso por caso de lo que tenemos ahora. Tengan la seguridad de que solamente donde hubiera una evidencia suficiente para una probable responsabilidad, con la consideración de la juzgadora, se continuará con el proceso. Donde no haya evidencia suficiente, también tendremos el acompañamiento para las libertades que se pudieran dictar. Hay un hashtag muy importante que se ha posicionado mucho en los últimos días, hashtag, ya sabes, todos somos presos, ¿no? Y entonces te preguntan que cuándo van a liberar a sus compañeros, todas aquellas personas que no estuvieron involucradas en los hechos, dices, va a haber un acompañamiento, pero ¿cómo se va a dar o qué? Mira, esto se tiene que resolver, porque así son los términos procesales, a más tardar el próximo domingo. Y está trabajando, la Procuraduría está trabajando en ello. Ok. Día Torres, por ejemplo, y otros tuiteros preguntan, causó mucha controversia la presencia de ganaderos en CEU esta misma semana, el jueves. Y también pregunta si va a permitir que el gobierno federal tenga injerencia ante el DF. No, a ver, primero aclarar que lo que hizo el gobierno del Distrito Federal en CEU fue en la vialidad de Insurgentes. O sea, no se metió a CEU. No, no se metió a CEU. No vulneró su autonomía. No. Los primeros que nos hubieran reclamado hubiera sido la universidad. Okay. Y al contrario, la universidad agradeció que no hubiera un bloqueo de esa vialidad. Entonces, simplemente fue contención. Hubo muchos, digamos, objetos que se lanzaron a los cuerpos de contención, pero no hubo nada que lamentar, porque simplemente se hizo presencia para que no se bloqueara Insurgentes. Imagínate bloqueado de Insurgentes. Entonces, eso por un lado. Y segundo, nosotros no estamos pensando que haya operatividad específica en el Distrito Federal de las fuerzas federales. Las fuerzas federales tienen presencia en el Distrito Federal en sus diferentes bases. Siempre hay coordinación. Yo te diría que cuando yo estuve en la Procuraduría, cuando menos 15 o 20 oficios se reciben a diario de la PGR. Hay peticiones de operación y operatividad de la PGR constantemente para inhibir, por ejemplo, la piratería. Entonces, eso seguirá habiendo. Pero más allá de eso, hay una coordinación muy cercana, ¿no? Exacto. Porque eso también pregunta Alejandro Olvera, que cómo va a actuar, cómo vas a actuar con el gobierno de Peña Nieto para las próximas manifestaciones. Que, bueno, en esta ciudad, ¿cuántas manifestaciones hay al día? Pues mira, yo quiero que haya un protocolo con la Secretaría de Gobernación, que podamos construir un protocolo de atención y de respuesta a todas las peticiones que llegan de todo el país, a fin de que haya ya sea inhibición de las marchas o conducción de las marchas. O cuidado de las marchas. Exactamente, pero evitar al máximo que se desquicie la ciudad. Okay. ¿Y ese protocolo ya existe? Ya lo tenemos muy avanzado, lo pondremos a consideración también de la Secretaría de Gobernación. Pregunta Adriana Fernández, ¿qué va a hacer con el nudo vial periférico Palmas Reforma? Los policías de tránsito solo empeoran las cosas. Hice 2 kilómetros en 1 hora. Sobre todo en época decembrina también el tráfico en la ciudad es un tema, ¿no? Es muy complicado, por eso di la instrucción que saliera el helicóptero, o mejor dicho los helicópteros, los cóndores, en horario matutino y en horario de tarde-noche, que busquen aliviar. Es una decisión de que el jueves, ¿no? Así es, el primer día de operatividad. ¿Qué hacen? Explícanos. ¿Qué hacen? Mira, desde el aire va un director de la policía de tránsito y observa dónde se están haciendo nudos viales y desde ahí da las instrucciones vía radio para que se concentren los esfuerzos humanos y técnicos a fin de aliviar lo más que se pueda esas vialidades. A veces cuando tú estás en el aire y estás observando la ciudad, Katia, ves un nudo que se está generando en algún punto concreto y ves la repercusión. Entonces desde el aire puedes hablar de cuál es la repercusión. Si este nudo es
digamos, insalvable porque hay un accidente, porque hay un camión volcado, empiezas a hacer cortes, pero ya con la operatividad, con la visión desde el aire. Como un doctor haciendo una tomografía, ¿no? Ándale, en vez de arriba que puedes hacer. Ok. Rubén Aguilar Valenzuela, de hecho, pregunta, ¿va a hacer otra línea del metro? ¿Cuál? Voy a ampliar la línea 12. Ese es el primer proyecto que tenemos, ampliación de línea 12 hacia la parte poniente. Eso lo vamos a empezar a trabajar nada más que conozcamos el presupuesto. Okay. ¿Te puedo encargar personalmente que se hagan pruebas de accesibilidad? Sí, claro. La línea 12 no tiene pruebas de accesibilidad. Sí. Aleco 84 pregunta, plan de acción para evitar inundaciones y cómo será el abasto de agua en la ciudad. Mira, el tema de las inundaciones yo creo que lo vamos a tener aliviado, que no totalmente solucionado, pero aliviado, con el emisor Oriente. El emisor Oriente dará un gran desfogue a la ciudad, nos va a ayudar mucho, y tenemos que seguir trabajando en la restauración del desagüe de la ciudad. Tenemos que seguir trabajando en esa conducción y evitando que haya tramos que se colapsen o tramos que nos generen esta problemática. Todavía hay que seguir con el desasolve en muchas de las colonias, en muchas de las áreas, porque es también lo que te satura las coladeras, ¿no? Las diferentes tomas que hay. Entonces, eso lo vamos a seguir. Y pregunta también de agua, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a seguir trabajando en esquemas y programas de captación de agua de lluvia, en los pozos de absorción y en las ollas de captación, que esas tienen que ver más con el esquema rural. Okay. @salvolomas que mandó preguntas muy interesantes. Elegí un par. Dice, ¿cuánto eliminará el subsidio al uso del automóvil, haciendo que pague los costos que causa todos? Y también te pregunta que cómo vas a priorizar peatón, bicicleta, automóviles y servicio público de transporte. Casi en el orden que lo dijiste, o sea, peatón, bicicleta, transporte y automóviles. Es decir, vamos buscando que sean las banquetas, pues banquetas con un criterio de acceso universal, vamos con mejorar la opción del usuario, ¿no? Con la experiencia del usuario yo creo que tendremos una información muy importante para mejorar las opciones en una gestión de movilidad total. Yo creo que sí tiene que haber es decir, no vamos a concentrar el esfuerzo solamente en las vialidades. Sí hay cosas que hacer todavía de las vialidades para completar los trazos que ya se han hecho. O sea, por ejemplo, ahorita nos está causando colapso circuito interior, cuando tú tomas circuito interior y llegas a la parte de Mixcoac, porque no se ha completado. O sea, realmente todavía no es un circuito. Entonces, algo tenemos que hacer ahí para desatorar. Ya no falta mucho. Falta ese tramo y un par de tramos que están un poquito más adelante. ¿Eliminar subsidios a automóviles? Pues mira, una política que lo que aliente sea el uso del transporte público, ¿no? Que le dé mucho más opción a las ciclovías. Yo creo que eso es importante, sin ninguna duda. Perdimos una cosa muy importante, muy fuerte, que era la tenencia. Se ha recuperado un tramo y yo creo que todavía tenemos que recuperar más. ¿Tú personalmente andarás en bici como jefe de gobierno? Sí, no tengo ningún problema. De hecho, estaba preguntando yo cuándo tenemos los próximos ciclotones y los temas de movimiento en bicicleta. Ok. Mónica Payares, Mónica-Mix, ¿va a continuar la dirección de espacios públicos? La autoridad del espacio público, sí, la autoridad del espacio público continuará. Estamos buscando ya ese perfil de urbanista que tenga experiencia en toda la planeación de la ciudad, a punto ya de anunciarlo. Ok. Norma Cruz, @Chomit, dice, ¿ha visto lo deteriorada y sucia que está la colonia Guerrero? ¿Qué va a hacer con colonias tan emblemáticas y descuidadas? La colonia Guerrero, sí, por supuesto, es un trabajo que tenemos que hacer. Ya lo había dicho, la colonia Guerrero, la colonia Morelos, dentro de todo lo que tiene que ver con el barrio de Tepito,
son rescates que hay que hacer de la ciudad, y por eso decía yo, cuando me preguntan sobre las grandes obras, que si vamos a hacer grandes obras, pues las grandes obras serán sobre las colonias. Okay. Y Azerbaiyán, ¿y qué vas a hacer con la escultura de Azerbaiyán? Es un problema, es una problemática compleja, pero encontraremos una solución. Habrá que tomar decisiones. Pues ya está el fallo de un comité de expertos. Ya hay un comité de expertos, hay una comisión que ha hecho ya las recomendaciones y vamos a estar en esa vía de solución. Okay. Y el Enigma dice, ¿qué plan trae para ayudar al DF a que sea una ciudad amigable con las personas con capacidades diferentes? Con discapacidad en realidad, ¿no? Se dice así. Para las personas con discapacidad, pues primero que haya representatividad de ellas en el esquema de gobierno. Segundo, queremos... representatividad no solamente en por ejemplo, en el área específica, ajá, no. En todo el gobierno. Sí, en el gobierno. ¿En algún porcentaje? Mira, no sé en este momento el porcentaje, pero sí queremos que haya, que estén representados. Entonces, eso lo voy a trabajar con las áreas de gobierno. Y luego queremos que los programas tengan siempre o sea, que no se olviden, ¿no? Cuando se hace un edificio, cuando se ve la adecuación, cuando hay remodelaciones, que no se pierda esto de vista. Quiero manejar también mucho algo que vimos en alguna visita que hicimos por allá por el rumbo de Coajimalpa, que tiene que ver con la información, o sea, mucho más información para personas con discapacidad, que haya más información, más contacto de gobierno con ellos, ¿no? Entonces eso también lo vamos a trabajar. Ok. Tu situación sentimental, como te decía Miguel Ángel, es motivo hasta de tweets de declaración. ¿Cómo ves? Les interesan mis sentimientos. Sí, mira, por ejemplo, Fabiola Loya, dice, pregúntale si se quiere casar conmigo. Fabiola, ya te le pregunté. Gracias, Fabiola. No estamos en planes todavía. Fabiola, pero lo siento. Con mucho gusto de conocer a Fabiola también. Fabiola, te hacemos una cita. Raúl Antonio Redding te pregunta, ¿qué se siente ser el soltero más codiciado del mundo político actual? No, te juro que yo no lo veo así, ¿No? La verdad, las cosas ¿No te crees que eres el George Clooney mexicano? No, región 4, ¿no? Región 4. No, la verdad que simple y sencillamente es ahora un estatus, tampoco es algo que yo haya planeado o pensado así, pues son cosas que se van presentando. Simple hay que dedicarnos y concentrarnos ahora al tema del trabajo. Okay. Bueno. ¿Y tu filiación partidista? Por ejemplo, te pregunta Mac1 Laura que si eres perredista. No estoy afiliado todavía a ningún partido. ¿Todavía dijiste? ¿Piensas hacerlo? Pues no tengo en los planes, no está. ¿No? ¿En el PRD? ¿O Morena? No está en mis planes de estar en ningún partido. Ok. Giorgio Peruzzi dice, ¿por qué cediste a las presiones de Marcelo en algunas posiciones políticas del Distrito Federal? Y en algunos otros se preguntan que por qué cediste a las presiones de Dolores Padierna y René Bejarano. ¿Cediste alguna presión para incorporar a alguien a tu gabinete? Pues no, yo creo que incluso de lo que estaban comentando que serían estas presiones, primero debo decir que no las he recibido, que no ha habido tal. ¿No? Que las personas que... No, mira, por ejemplo, se decía que la Secretaría de Economía, que es emblemática, y que ahí, que el profesor y que toda esa corriente, ¿no? El profesor Bejarano y toda la corriente de IDN. Yo he reiterado, si hubiera una persona que fuera de IDN y que yo considerara que debiera estar en esa posición, igual estaría en esa posición. Era un tema de mi proyecto de gobierno y de las capacidades y del conocimiento de las personas, entonces así fue. ¿No fue un gabinete de cuotas? No, para nada. Ok. King Nothing, así te pregunta, @sosdelgado, dice, ¿es inminente el corte con AMLO o debemos esperar más berrinches del tabasqueño? No he tenido ninguna presión del licenciado López Obrador. ¿Tampoco? Ninguna. ¿Tienes buena relación con él? Es una persona que yo respeto y que por supuesto que
tú lo viste en Twitter, hubo una felicitación de él y hubo una respuesta igualmente amable de mi parte por su felicitación, entonces yo no tengo ningún problema con el licenciado López Obrador. Ok. Medio ambiente. @Jaspirina. ¿Es verdad que impulsará leyes de protección animal? ¿Cárcel para quienes los torturen? Tenemos muchos proyectos que tienen que ver con los animales de compañía, que no debemos decir mascotas, ¿no? Uno muy reiterado precisamente en las redes sociales y que me han estado señalando es si vamos a cumplir con lo del hospital para animales de compañía. Sí vamos a cumplir, lo vamos a trabajar y lo vamos a implementar. Yo creo que es algo que se tiene que atender. Debemos trabajar hacia la esterilización también. No puede ser que haya tantos animales que después tienen un destino pues de sacrificio, ¿no? Entonces yo creo que es una política que sí vamos a atender. Ok. Víctor Alba preguntaba, ¿va a existir un plan sustentable para el uso de la bici en el DF o será dependiente en dinero? No, cada vez se tiene más conciencia. Bueno, incluso empresarios ahora están enfocados hacia el tema de la bicicleta. Yo creo que es un nicho de oportunidad para mucha gente, ¿no? Okay. Fer Villegas te dice, botes de basura cada 2 calles, ¿se puede? El mayor número de botes de basura, sí lo creo. Ok. Proyecto de gobierno. ¿Por qué Drucker y Torruco en su gabinete? Te pregunta Ange Torio. Mira, Miguel Torruco, cuando se hiciera una revisión de todas las agrupaciones y de las asociaciones de turismo, siempre salía Miguel Torruco a colación. Es una persona muy reconocida en este terreno, tiene un currículum, una currícula que es extensa solamente en materia de turismo, y yo creo que es uno de los personajes más reconocidos ahora. Entonces me parece una garantía que él esté ahí y que acompañe este proyecto. Y Drucker, el doctor Drucker, con el doctor Drucker estuvimos toda la campaña. Él estuvo acompañándome en todos los temas de ciencia, nos reunimos con científicos de la universidad, de otras universidades, y estuvimos hablando de innovación y de otros temas de ciencia, siempre con el doctor Drucker. Finalmente él acepta acompañarnos a esta reestructura que se está planteando con una Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Así que yo creo que es un tema que también garantiza cómo será el desarrollo de esta actividad. Ok. Tengo 2 preguntas de destacados teatreros para ti. ¿Sí? Morris Gilbert, que es un gran productor de teatro, dice, México tiene el mejor teatro del mundo y debemos convertirlo en un destino teatral por excelencia. ¿Cómo le ayudamos? Es algo que me parece fundamental. Yo lo he platicado incluso con Miguel, que no puede ser que no tengamos ese gran atractivo como cuando tú vas a Nueva York y lo primero que piensas es ir al teatro, a ver qué obras hay. Sí. Es parte obligada. O Buenos Aires o Londres. Buenos Aires o Londres o cualquiera de estas ciudades. México tiene una capacidad de teatro brutal a manera de estas ciudades, es más, casi como Nueva York, en los estrenos de obras de teatro. Yo creo que es uno de los puntos que debemos de darle difusión, promoción, sí, nos vamos a concentrar en ello. ¿Cómo nos ayuda? Estaremos en contacto. Bueno, y también Rebeca Moreno dice, si va a develar La Dama de Negro en su aniversario de cinema, es la obra de teatro que más tiempo lleva en cartelera. Sí, además es una de las que más me ha gustado, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, debo decirlo, yo la vi hace mucho tiempo, cuando estaba, se me escapó ahora el nombre de ese gran actor. Ah, sí, ¿Recuerdas? el que fue... No, Rafael Perrín no, era el que hacía el vampiro. Sí, que salían los personajes de vampiros. Qué bárbaro, qué actuación. Germán Robles. Germán Robles, que además te asusta la obra. Hay una escena específica que despierta a todo el mundo, ¿no? Entonces, sí, seguramente estaremos acompañándolos. Bueno, Alberto Gastelum, ¿por qué incluir en su gabinete Cuauhtémoc Cárdenas y en ese puesto? Fue una gran sorpresa. Además se llevó un aplauso muy fuerte cuando nombraste a Cuauhtémoc Cárdenas. Sí, ¿no? Mira, él estuvo cercano a nosotros en la campaña. Desde ahí pues me sorprendió porque él tiene una agenda muy compleja, muy complicada. Él estuvo cercano a nosotros, estuvimos en contacto con embajadas y él siempre fue el enlace con esas embajadas.
le tienen un gran afecto, le tienen un gran reconocimiento, entonces fue un enlace con las embajadas. Es una persona con mucho oficio, un gran conocimiento del área específica y de la ciudad, por supuesto. Entonces, cuando ya vino la propuesta, que fue como una lanzada, como audacia, sin esperar una respuesta positiva de inicio, pues la verdad es que dijo luego que sí. Y eso me sorprendió y además nos llenó de entusiasmo, ¿no? Qué bien. Me va a dar mucho gusto verlo aquí, yo creo que mucha gente. Sí. Patricia Tenorio, y aquí está su tweet por si le quieres escribir, dice: ¿cuál va a ser su política laboral con trabajadores de base que llevamos 2 años de injusticias? Gracias, no sé a qué se refiere en particular, pero... Pues no sé yo tampoco a qué sea lo que se refiere en particular, pero le puedo decir en términos generales que estaremos en contacto y en diálogo con el sindicato, que es la parte que los representa. Okay. Finalmente, @salvolomas también te pregunta, dice: desarrollador inmobiliario en Sedubi igual a ser jefe de bomberos un arzonista. ¿Hay un conflicto de interés? No veo yo ningún conflicto de intereses porque es una persona que sí ha estado en el sector, que lo conoce y que simple y sencillamente pues ya no está formando parte de las empresas que le han adjudicado y que además estará bajo la lupa más intensa que pueda haber, que es el Distrito Federal y la opinión pública del Distrito Federal. Ok. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Que sea la primera de varias. Muchas gracias, con mucho gusto. Gracias a todos, Bien. gracias. Gracias.